Buenos días. Con este video vamos a comenzar a descubrir qué parte de la arquitectura no habíamos visto hasta ahora, al menos la parte matemática de esa arquitectura que no habíamos visto ahora. Por tanto, bienvenidos y comencemos. Todos sabemos que durante el siglo XX se desarrolló una verdadera revolución que cambió la forma de ver y pensar el mundo, es decir, la sociedad cambió su cosmovisión. Hoy veremos cómo este cambio se expresó en la arquitectura. Una arquitectura que comienza a aparecer en la segunda mitad del siglo XX y responde a la concepción y desarrollo del nuevo paradigma. Hasta ahora estudiamos la arquitectura generada por regla y compás, es decir, la geometría euclidiana. Recordemos algunos conceptos. Mediante la utilización de la geometría euclidiana se fueron consiguiendo los resultados que vemos en esta diapositiva a lo largo de la historia de la sociedad occidental. Una característica común a todas estas obras consiste que para cada tiempo histórico se dictaban las reglas que debía cumplir una obra de arquitectura para ser correcta. El conjunto de esas reglas constituían la tipología. Así se generaba una arquitectura basada en proporciones matemáticas, simetrías, el ángulo recto y composiciones que incluso contenían la función. Vamos a ver en qué pensamiento científico y filosófico se basaba esta arquitectura y cuál era la visión del universo que comunicaba. El pensamiento tradicional de la ciencia y la filosofía hasta el siglo XX se basaba en tres principios. El principio de determinismo universal, que dice que para cada causa hay un efecto. En este pensamiento no existían los imprevistos o que las condiciones cambien del momento inicial. Por ejemplo, hay un sol bárbaro, entonces va a ser un día bárbaro porque hay muy buen sol. De golpe me cambió el viento y hay lluvia. Eso la ciencia tradicional no lo preveía. Era todo muy estático. Otro de los principios era el principio de reducción, que consiste en conocer cualquier objeto, sea un ser vivo o no, a partir del conocimiento de las partes básicas que lo constituyen. Esto equivale a decir que puedo saber lo que es una pizza si conozco por separado lo que es la harina, la levadura, el tomate y la mozzarella. Eso no es una pizza, eso es un conjunto de partes. Y el último de los principios es el principio de disyunción, que consiste en aislar y separar las dificultades cognitivas una de otra. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Muy simple, yo en este momento les estaría explicando matemática en forma abstracta, con fórmulas y con gráficas de funciones volando en una hoja. De arquitectura ni hablemos, porque esa es otra disciplina. La postura enunciada, o sea, la postura de la ciencia que tiene estos tres principios como base, supone la fragmentación del conocimiento con aislamiento de los campos científicos entre sí, volviendo a la enseñanza de matemática. En la arquitectura ustedes siempre decían, ¿para qué me enseñan matemáticas si no sirve para nada? Bueno, chicos, les cuento que sirve para hacer matemática. La arquitectura no fue ajena a estos principios y a esta ciencia tradicional. Y vamos a ver cómo muestra estos principios mediante su lenguaje. Pero para ver eso, veamos qué pasó en la segunda mitad del siglo XX con la arquitectura y cómo comunicó esos principios. Fíjense, de la física newtoniana y de la geometría euclidiana pasamos a este tipo de obras. En el ángulo superior derecho vemos el Parc de la Villette de Jumy, donde
este aparente caos responde a tramas ortogonales superpuestas pero que tienen distintas direcciones. Esto parece que surge nada más que del capricho del diseñador y no es así. Yumi tiene intenciones bien definidas que ya las vamos a estudiar. En la parte de abajo de la diapositiva vemos una obra del grupo MBRDB que la característica de este grupo es que basa todos sus proyectos en la investigación y en la ciencia matemática y en la investigación de ciencias. Y ustedes me van a decir, ¿en qué matemática basa esto para poder llegar a este complejo de viviendas? Sí, simetría no la veo ni por broma, mejor no hablemos de proporciones matemáticas. ¿Qué es lo que estudió este grupo para llegar a esto? Bueno, les cuento, lo que estudió este grupo para llegar a este conjunto habitacional fue distintas tipologías de viviendas para los distintos tipos de necesidades de los habitantes, ya sean necesidades dentro de la vivienda misma como entre vecinos, para no aislarlo. Además, tuvieron en cuenta construir la máxima cantidad de metros cuadrados con condiciones óptimas de asoleamiento y ventilación. Pero además, respetando el código de edificación del lugar. Pero además, fíjense, en los voladizos que aparecen, mucho que digamos no tienen que ver con la lógica newtoniana. Da miedo pasar por abajo. Todos estos cambios tuvieron un antecedente, hubo un hito en la historia de la arquitectura que va a anticipar que acá va a haber cambios y esos cambios van a ser muchos. Y ese hito está constituido por esta serie de fotos que aparecieron en diarios de todo el mundo en 1972 bajo el título La muerte de la arquitectura moderna. ¿Qué pasó con este complejo de viviendas que tuvieron que dinamitar? Este conjunto de viviendas es de Puig y Goe y se llevó todos los galardones de la arquitectura moderna porque cumplía con todos los preceptos que indicaban el movimiento moderno para un conjunto habitacional. Bastecía de vivienda a gran número de personas de la sociedad, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que la gente no se pudo nunca identificar con estas viviendas, las abandonó. Al abandonarlas fueron tomadas, se constituyó en un centro de marginalidad y la única solución posible fue dinamitarla. Fue así que James tituló a este grupo de fotografías La muerte de la arquitectura moderna en su libro El posmodernismo. Entonces veamos qué ocurrió con los modelos científicos y filosóficos, porque nosotros dijimos siempre que la arquitectura se expresaba esos modelos científicos y filosóficos. Pero veamos cómo entran en crisis esos modelos filosóficos y científicos para que la arquitectura llegue a esto. Empecemos con la filosofía. Y acá la primera frase que aparece es el cuestionamiento de los absolutos establecidos. ¿Qué significa esta frase? Hasta el siglo XX, todo lo que decía la ciencia era indiscutible, siempre tenía razón. También siempre tenía razón las reglas morales, éticas y estéticas establecía la sociedad del momento. Bastaba con que un grupo prestigioso
ya sea de científicos, religiosos o artistas, impusiesen reglas que se debían cumplir, todos decían sí señor y a cumplir con esas reglas, que eso era lo correcto. Y esos eran los absolutos establecidos, esas reglas que imponía la sociedad y que todos cumplían. Friedrich Nietzsche, que es el bigotudo que aparece arriba, se adelanta al siglo XX y en 1882 dice Dios ha muerto. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no se pone en contra de alguna religión en particular. Dios era el gran absoluto de todo el mundo y además para cada religión su Dios era el único verdadero. Nietzsche al decir Dios ha muerto, está matando a todos los absolutos. No hay una única realidad. Para colmo de males, este buen señor, en su libro Zaratustra, en 1888, establece la importancia del camino recorrido por cada hombre sobre el sendero ya trazado, que no es otra cosa el estipulado por la ciencia y la sociedad. Por supuesto, el pobre Nietzsche murió loco. Creo que él mismo no soportó las verdades que estaba diciendo. Si nos adelantamos en el tiempo y pasamos por alto todos los filósofos que estuvieron en el medio, llegamos a Derrida. Derrida, que ven que tiene pinta más de moderno, en la década del 60 da a conocer su teoría filosófica de constructivismo, que en realidad el deconstructivismo es un movimiento, es una teoría, perdón, no es un movimiento, es una teoría filosófica, filosófico-literaria, pero la arquitectura, mediante sus obras, la va a mostrar al mundo. ¿Qué planteaba Derrida? Derrida, en su desarrollo, va a mostrar las incapacidades y contradicciones del sistema imperante. Así, una de las cosas que dice Derrida es que nuestra sociedad se basó siempre en opuestos, donde uno era mejor que el otro. Así está el bueno malo, el rico pobre, el hombre mujer, el ángulo recto, el ángulo que no es recto. Cada uno tiene un prestigio y está por encima del otro. Bueno, ¿cómo es que Derrida, cómo la arquitectura va a mostrar esto? Ahora vamos a ver. Primero, cómo muestra lo concebido por Nietzsche y después lo concebido por Derrida. Veamos primero lo de Nietzsche. ¿Cuáles eran los absolutos en la arquitectura? Los absolutos en la arquitectura eran las tipologías. Las tipologías de cada época, bien sea porque tienen armonía matemática, porque expresan la belleza, porque expresan racionalidad, y la del movimiento moderno, que va a ser forma determina la función. Entonces, en la parte superior de la diapositiva vemos tipologías de templos y en la parte superior a la izquierda estamos viendo tipologías de viviendas del movimiento moderno basadas en la función. Los gráficos y fotografías de la parte de abajo están mostrando viviendas de la década del 80. Como se pueden ver, se olvidaron del ángulo recto, de las tipologías, de las proporciones y de la armonía establecida por la belleza. Recién dijimos que el desarrollo de Derrida consistía en mostrar las incapacidades y contradicciones del sistema. La arquitectura lo va a hacer con todo aquello que sea contrario a lo utilizado, a lo estipulado por las tipologías y las normas de belleza y armonía del pasado. Es así
que el ángulo recto pierde su jerarquía y protagonismo, el encuentro de cuadrículas de distintas direcciones entran en conflicto, ya no podemos distinguir cuál es el cerramiento y cuál es la estructura. Hay una apariencia caótica, pero en el fondo está perfectamente ordenado. Y por último, ya no será la función la que defina la forma. Chicos, hemos llegado al recreo. Yo les aconsejo que vayan a arreglar el mate, a tomar un café, porque les cuento, vamos a ver la incidencia de la ciencia en la arquitectura y van a terminar confundiendo a Nietzsche con Pitágoras. Les cuento que Pitágoras, además de ser lindo, no usaba bigotes. Bueno, acá estamos de nuevo. En las últimas diapositivas vimos cómo la arquitectura, con su lenguaje, sirviéndose de la geometría, dijo lo mismo que la filosofía. Reparemos ahora qué pasó mientras tanto con la ciencia y cómo respondió a ello la arquitectura. En la primera mitad del siglo XX apareció la física cuántica, la teoría de la relatividad, y unos cuantos teoremas físico-matemáticos que ponían en duda la verdad absoluta de la matemática y cuestionaban la física tradicional. Al que le interese no tiene más que mandar un mensajito y tenemos la clase de cómo eso incluso repercutió en la arquitectura. Sigamos. En 1950, Bertrand Laffy presenta su teoría general de los sistemas o teoría sistémica, poniendo en primer lugar el estudio de las interrelaciones de las componentes de un sistema por encima del estudio de un objeto en sí aislado. Ya no van a existir objetos aislados. Si no pertenecen a un sistema, no existen. Pero ¿qué ocurre con esto? Todos los sistemas tienen componentes, forman interrelaciones entre ellos y se van a formar redes de interrelaciones que va a llevar a desestimar la linealidad conceptual. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es la manera en la cual encaramos de esta forma la enseñanza de la matemática en arquitectura. Nosotros pensamos que ambas son productos de una misma sociedad y no solo interactúan entre ellas, sino con la sociedad misma. Por eso estamos explicando filosofía y ciencia. La arquitectura y la matemática interactúan entre ellas, son subsistemas de otro sistema más grande llamado suprasistema, que es la sociedad, y van a interactuar entre todas. Es así que tenemos las redes de interacciones. Avancemos en el tiempo y llegamos a 1965, donde Lorentz, un meteorólogo, comienza a enunciar la teoría del caos. Estudia los sistemas, la teoría del caos es la que estudia los sistemas complejos y los sistemas dinámicos caóticos. ¿Qué es un sistema caótico dinámico? Es un sistema no predecible que no se puede estudiar con la matemática tradicional. ¿Por qué no predecible? Un ejemplo de ello es el sistema meteorológico. Nunca sé qué va a pasar. O el sistema de la bolsa, el mercado bursátil. La impredecibilidad, el sistema caótico dinámico, es la sociedad misma. El 1 de enero nadie iba a pensar que íbamos a estar así en marzo. Esto es un sistema caótico dinámico, que ya dijimos no responden ecuaciones de la matemática tradicional y se necesita de la informática para poder desarrollarla.
Como pueden ver, es una forma nueva de ver el universo. La ciencia va a tener que incorporar variables tales como incertidumbre, desorden, imprevisibilidad. Y esto constituye un atentado fatal para la visión perfecta, ordenada y determinada del universo, exigiendo además una lectura multitransdisciplinar de los componentes de un evento determinado. La ciencia comienza a buscar nuevas teorías que le permitan interpretar la realidad bajo estos nuevos parámetros, y es así que nacen las ciencias de la complejidad. En ellas, el determinismo universal queda desplazado por la incertidumbre, el que provoca la variabilidad de las condiciones iniciales de los sistemas complejos. Los compuestos se analizan mediante las interrelaciones del sistema y las dificultades cognitivas se estudian desde variados puntos de vista, todos válidos y complementarios entre sí. A partir de esa crisis del racionalismo y de la instauración de la complejidad en la sociedad y la implementación de la informática, la arquitectura de composición va quedando de lado, mientras que surgen nuevas geometrías que intentan mayor acercamiento a la naturaleza, adquiriendo protagonismo los procesos evolutivos biológicos, dejando de lado a las geometrías euclidianas y las lógicas newtonianas. Existe un nuevo orden. Fíjense en la foto superior de la diapositiva, está hecha por un ingeniero, Cecil Balmont, donde usa todo un proceso que se llaman algoritmos, que los vamos a ver al final de la diapositiva. Y en la diapositiva de abajo vemos una obra del grupo holandés, donde hay variables como por ejemplo un techo se transforma en gradas para ver un partido de tenis, mientras que en la parte de atrás es una terraza para ver el río que pasa por detrás, y ese techo en la parte interior del edificio parece que se va a caer. No es una geometría euclidiana. Dentro de este marco, el espacio se comienza a pensar en el contexto de los modelos científicos vigentes, primando los principios biológicos sobre la geometría euclidiana de composición, lo que conlleva la exigencia de optimización entendida en sentido amplio y no simplemente cuantitativo. Es así como nace la nueva forma de considerar la morfogénesis. ¿Qué es la morfogénesis? La generación de la forma. Miren cómo Calatrava ha generado esa forma a partir de un ojo y cómo ha generado esa torre partiendo de los movimientos de la columna vertebral del ser humano. Esto no significa solamente un aspecto formal, sino estudiar las fuerzas físicas que posibilitan que esa columna vertebral se mueva y que el edificio también rote. Muy linda la charla, pero ustedes a esta altura se preguntarán, ¿qué vamos a hacer nosotros? Basta de charla. Yo quiero saber cómo voy a aprobar la materia. Bueno, no desesperen, ya se los voy a decir. Empecemos. Si hay algo importante en esta arquitectura compleja, son las funciones. Sí, aunque les parezca mentira. Esas con las que les han estropeado el secundario, función lineal, función cuadrática, y hay otras funciones más, pero son importantes las funciones. Veamos, cada curva que tenemos en el proyecto puede responder a la gráfica de una función,
Pero esta función no obedece nada más que al capricho del diseñador, sino que obedece a condicionantes energéticas, estructurales, incluso financieras y de mano de obra. ¿Cómo maneja la informática esas funciones? Con algoritmos. Recordemos primero qué es una función. Una función es un mecanismo por el cual le damos una orden a una variable cualquiera y obtenemos otra variable dependiente de la primera. Ejemplo, si en la calculadora ingresamos un 3 y después le damos Enter a la función x al cuadrado, vamos a obtener un 9. La variable independiente es 3, la orden x al cuadrado es la función y la variable dependiente de 3 es 9. En la parte inferior derecha de la diapositiva vemos un gráfico correspondiente a Grasshopper, que es un programa que no solo es de dibujo, sino también es de diseño, cálculo estructural, cálculo energético. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con este programa. Y el gráfico está compuesto por unos rectángulos alargados llamados slider. Los tres sliders de arriba tienen valores de unas coordenadas X, Y Z que en realidad se corresponden al punto P sub 0 que ven en el grafiquito cartesiano al lado. Si estos tres valores los conecto con un cuadrado, ven que ponen X, Y y van tres flechitas a un 0 y dice PT, ese cuadrado es un punto. Me está diciendo cuáles son las coordenadas X, Y Z de ese punto. Me va a marcar el punto en los ejes del punto P sub 0 en los ejes coordenados de abajo, de los ejes cartesianos de al lado. En realidad, lo que hice fue una función. Las funciones en informática se concretan con un algoritmo. Lo que hice también fue un algoritmo. Y hice una función. Entonces, ¿qué es una función? Un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones. En definitiva, es una función. Fíjense acá está el detalle de cómo entro, la componente es X, Y, Z con la orden punto y me va a dibujar el punto. Este es el trabajo de un alumno donde se le dio el logotipo de Batman con una serie de funciones. Tuvieron que acotar las funciones a qué intervalos X e Y, en qué intervalos X e Y se definían esas funciones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos arquitectos y los arquitectos trabajamos en el espacio. Después le pusimos la coordenada Z y es así que obtuvimos el volumen. Ojo, que esto se puede hacer exactamente al revés. Partimos del volumen y obtenemos tanto las plantas como las vistas, pero también cuidado que en estas arquitecturas complejas ya el Monge no tiene sentido, porque en realidad estaríamos utilizando proyecciones. Aquí estamos viendo la cubierta de Santa Catarina en Brasil, diseñada por Miralles, donde claramente en los distintos cortes se ve cómo se van variando las funciones y cómo lo va materializando con la estructura. Esta forma de trabajar el diseño y con la disponibilidad de herramientas informáticas abre un gran campo a la creatividad porque permite introducir nuevas curvas y superficies obtenidas de la representación de funciones, lo que va a tener una implicancia morfológica con respuestas estructurales o constructivas.
Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Vamos a tener que manejar un software matemático que puede ser GeoGebra, que es el que manejaron ustedes el año pasado. Yo lo recomiendo porque además es gratis. Hay gente que quiere usar el Origin Lab o el Graph. No los aprenderemos si no los conocemos. Ustedes manéjense con los software que manejan. Con estos programas matemáticos vamos a conseguir funciones que después las vamos a entrar en programas de diseño, de los que estoy teniendo acá: AutoCAD, Rhino0, Grasshopper. El que es por excelencia de diseño es el Grasshopper, que no es simplemente de dibujo. Realmente lo vamos a tener que introducir en el Grasshopper y después vamos a manipular esas funciones y vamos a rediseñar las obras que les hemos dado para que analicen. Sí, y van a tener que rediseñar porque somos arquitectos, no somos matemáticos. Nuestra misión y para lo que nos están formando es el diseño. Nosotros los de matemáticas aportamos un pequeño granito de arena en esta nueva arquitectura tan dependiente de la matemática. Se abre un nuevo camino. Por favor, no se asusten con todo lo que han visto. Lo único que les puedo decir, porque lo marca la experiencia, es que a fin de año se van a asombrar de lo que ustedes mismos hicieron. Nosotros mismos nos asombramos de aquello que ustedes consiguen. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima.